Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Si os parece bien, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a Noelia Leiro. Ella es experta en mobile marketing y nos va a hablar cómo conseguir y retener usuarios en mobile. ¿Vale? Ya habéis visto otras unidades didácticas en relación a mobile y hoy, como webinar final, pues tenemos a Noelia con nosotros, que nos va a dar pues unos cuantos ideas interesantes al respecto. Sin más preámbulo, Noelia, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues hola a todos y a todas. Feliz tarde. Espero que aún os queden fuerzas después de esta recta final en la que estáis. Pero ya veréis cómo el webinar de hoy se os va a pasar muy rápido y espero que se os queden muchas ideas grabadas en la cabeza de utilidad, ¿vale? Que podáis aplicar súper pronto, o sea, a poder ser ya. Entonces, voy ya a compartir mi pantalla y a empezar la presentación, ¿vale? Luego, cualquier duda que tengáis os la vais apuntando y, como siempre, al final la comentamos. Entonces, vamos allá. Aquí, compartir pantalla. Solo necesito que me confirméis, bueno, alguien que se ve correctamente, que lo estáis viendo. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien, no vaya a ser que me lance y que luego nos esté viendo. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Este webinar, el título es Claves para captar y retener a los usuarios en mobile. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Primero de todo me voy a presentar para que sepáis un poquito quién os está hablando y cuál es mi experiencia, porque os iré, a lo largo del webinar, os iré explicando cosas de mi experiencia, ¿vale? Temas, experimentos que he hecho, resultados que he conseguido, etcétera, etcétera. Entonces, mi expertise está en Mobile Strategy, App Marketing y Growth, crecimiento. ¿Vale? Yo soy formadora, mentora, consultora y CEO en Actualizatec, que es una consultoría de mobile y app marketing. Hace ya 8 años que me especialicé en mobile marketing, o sea, vengo del mundo de la publicidad y del marketing, de las agencias de publi, pero hace 8 años que dije que me quería especializar 100% en la parte de móvil y las apps. Y yo, sobre todo, pues ayudo a empresas a vender más en el canal móvil, ¿vale? Como digo, sobre todo apps. A lo largo de este webinar veréis dónde están las diferencias y al final me centro mucho en la parte de aplicaciones porque suele ser lo más complejo que tenemos en mobile y además lo que más usamos. Os daré datos. He trabajado en más de 50 proyectos de apps de diferentes sectores y productos para startups y para empresas grandes, como por ejemplo SEAT, he participado en unas cuantas apps de coche conectado, Vueling, Shell, etc. ¿Cuál es mi objetivo por encima de todo? Que mis clientes, y ahora vosotros que estáis aquí, consigáis enamorar a los clientes en la pequeña pantalla, ¿vale? Y sin más, vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primero, una pequeña intro de qué es este Mobile World, cómo estamos, estadísticas, y también introducimos un poquito qué es el Mobile Marketing. Y luego ya entramos en materia con captación de usuarios. Vamos a hablar sobre todo de captación, 3 formas de captación de usuarios para apps y retención, ¿vale? Porque lo importante ya no es captar es el primer paso, pero luego lo clave es retener. Y terminaré con unos cuantos bonus extra para los que queráis profundizar un poquito más, si os ha interesado el tema que voy a estar hablando a lo largo del rato que tenemos hoy. Vale, como introducción, ¿dónde estamos? El móvil podríamos decir que a día de hoy nos ha cambiado la vida, ¿vale? Yo aquí sé que no estoy descubriendo nada nuevo, vosotros lo sabéis, en vuestro día a día interactuáis muchísimo con el teléfono móvil y quien no, que levante la mano, o sea, porque es muy raro no estar día a día interactuando constantemente. Y hace poco más de 10 años que vivimos con él, o sea que la irrupción ha sido enorme. Estamos tal que así, ¿vale? Prácticamente día a día, a veces demasiado, falta un poco de concienciación en este sentido, colgados de nuestros dispositivos móviles. Y esto es una anécdota, pero es totalmente cierto para que veáis hasta qué punto podemos llegar. Esto de aquí
No es una fotografía retocada con Photoshop, ni mucho menos, ¿vale? Esto es real. Quizá alguno de vosotros lo ha visto en China. Esto es un carril, lo que podría ser aquí un carril bici, pero en este caso es un carril para la gente que va utilizando los smartphones, ¿vale? Es un poco creepy, podríamos decir, sí, pero claro, más de uno supongo que se habrá dejado la cara chocando contra una farola y los chinos, que para esto son muy avanzados, han dicho, mira, vamos a hacer un carril para que la gente que va enganchada al teléfono pueda caminar tranquilamente sin chocarse con nada. O sea, para que veáis a qué puntos llegamos, ¿vale? De la cantidad de horas que lo utilizamos. Aquí lo que podéis ver en esta mano dice, if you can read this, somebody stole my iPhone. O sea, lo llevamos pegado prácticamente todo el día. Y según estudios, cada vez más usuarios dependemos de los smartphones y de encuestas que se han hecho, el 71% no salen de su casa sin ellos e incluso el 30% renunciaría a la televisión por el smartphone. De hecho, en España ya somos mobile first. ¿Qué significa la frase esta de mobile first o la expresión que la oímos muchísimo, cada vez más? Y a veces nos planteamos qué es mobile first. Muy bien, pues mobile first significa que hay muchos más usuarios que acceden a Internet a través del móvil que a través de desktop, o sea, de un ordenador de sobremesa. Y España ya es uno de los países mobile first. De hecho, aquí podéis ver en azul, los de la izquierda, mercados que tienen una audiencia móvil mayor que la de escritorio. Y esto es muy reciente, es final de 2018, o sea, inicio de 2019, esta es la situación, ¿vale? Súper reciente. Y estamos nada más y nada menos que en el cuarto puesto, España. Primero sería India, luego Indonesia, México, España, y luego nos preguntamos, vale, ¿dónde están los gigantes? ¿Dónde están los referentes a nivel de mobile technology y incluso de trends? Pues están a la derecha, Reino Unido y USA. Seguramente os estaréis preguntando, ¿por qué no son estos mobile first y países como India, Indonesia sí que lo son? Sencillo, aquí hay un tema que es el poder adquisitivo, que influye directamente. Los países como India o Indonesia, la población mayoritaria no tiene poder adquisitivo como para poder permitirse un móvil y, por otro lado, un ordenador, un desktop. Y, por lo tanto, ellos priorizan 100% el teléfono móvil y por eso suben muchísimo estas conexiones y son totalmente mobile first. Sin embargo, Reino Unido y USA, pues sí que se combina mucho más este multidispositivo, ¿vale? Un multidevice. Vamos saltando de un dispositivo al otro durante todo el día. Utilizamos nuestros móviles más de 3 horas al día de media. Algunos, en las numerosas clases que tengo, mis alumnos me dicen, ¡buah, pues yo lo utilizo más! Seguro, esto es una media. Y el 89% del tiempo que usamos nuestros móviles lo dedicamos a apps. Fijaos lo alta que es esta métrica. 9 de cada 10 horas, podríamos redondear para hacerlo más sencillo el dato, para entenderlo mejor, 9 de cada 10 horas que utilizamos el móvil, estamos usando apps. Y alguien me preguntaba en alguna sesión, ¿y si no uso apps, qué uso? Pues, por ejemplo, el navegador o el teléfono, llamadas, etcétera, etcétera. Pero 9 de cada 10 estamos utilizando apps. Entonces os hago esta pregunta, ahora no me podéis responder, pero es como una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué es tan alto? Pues básicamente la culpa la tienen estas apps, sobre todo estas de arriba que tenemos aquí, la mensajería móvil. O sea, dedicamos muchísimas horas en apps porque muchas apps de mensajería móvil es la que estamos mayoritariamente. Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat, bueno, WeChat aquí no tanto, Instagram, y esto, como veis, tiene una relevancia muy grande el mercado asiático, ¿vale? Porque esto es a nivel worldwide. Pero es verdad que dedicamos muchísimo tiempo a las apps de mensajería, pero si de media utilizamos 14 apps diariamente, según un estudio de Update, todavía queda mucho espacio para otras apps. Si de media utilizamos 14, aquí en mensajería nos podemos estar llevando 3 o 4, todavía nos quedan minutos al día a los usuarios para apps de bancos, apps de movilidad, apps de comida a domicilio, juegos, fotografía, prensa, lo que sea, cualquiera de las decenas, como mínimo, de apps que tenéis en vuestros dispositivos.
Sabiendo esto, hoy nos vamos a centrar en estas 3 formas de captar usuarios en mobile. Pero no solo captar, como os decía, porque lo importante no es captar, sino los que captamos que luego se queden con nosotros, no se vayan de la app. ¿Vale? Punto 1, captar usuarios. La forma más sencilla, diría yo, y gratuita, porque obviamente siempre podemos hacer campañas de pago, luego os enseñaré cómo combinarlas, pero la forma más fácil y gratuita con la que podemos empezar es el ASO. ¿Qué es ASO? ASO, estas siglas significan App Store Optimization, y es el posicionamiento de las apps en las tiendas online, es decir, Google Play y App Store. Vendría siendo como el SEO para apps, ¿vale? Salvando algunas distancias porque no son exactamente igual, pero para hacer una similitud así muy fácil, sería el SEO en las apps. ¿Por qué el ASO es tan importante para las aplicaciones? Porque nos permite, como decía, conseguir descargas gratuitas, nos permite aparecer en los primeros puestos del Google Play y del App Store, y así que los usuarios nos vean y nos descarguen. Y además, un punto extra, y esto no lo tiene el SEO, es que el ASO nos permite reducir los costes de adquisición. Ahora os explico más y os explico por qué y cómo lo podemos hacer. Vale, las primeras 2 pantallas de tu app no están en tu app. Y aquí os decís, ¿what? Pues precisamente porque están en los stores, están en Google Play y en App Store. Es la forma en la que nuestros usuarios llegan a nosotros, siempre pasan por este escaparate. Podríamos hablar que es el escaparate digital. ¿Vale? Aterrizan en el Google Play y en el App Store y ahí es donde tenemos nuestra primera impresión. Esto es súper importante. Solo hay una oportunidad de causar una buena impresión, esto lo sabéis. Pero nuestra primera impresión con nuestra app es en el Google Play y en el App Store. Porque, según estudios, más del 76% de la gente conoce las apps en los stores, que es muchísimo, buscando. ¿Vale? Entonces, todo lo que es el icono de nuestra app, pequeño pero relevante. Los textos, el nombre de la app, las keywords, las imágenes, el vídeo preview, que se llama, el vídeo en el que resumimos qué hace la app. Esto todo es súper importante para conseguir llamar la atención de los usuarios y que cuando aterricen en los stores le den a descargar, ¿vale? Ese es nuestro ratio de conversión. El que llega y el que clica para descarga. Esto es lo que tenemos que optimizar. Obviamente tenemos que trabajar las keywords, ahora os diré cómo, y es muy importante en la primera impresión el onboarding, es decir, el usuario aterriza en Google Play y App Store, le da a descargar y cuando llega a la app tenemos esto que se llama el onboarding, las pantallas de onboarding. Son las primeras pantallas las que te da la bienvenida a la app y te vende, entre comillas, la aplicación. Ahí es donde tenemos que convencer al usuario de que nuestra app es útil. ¿Vale? Porque ahora os enseñaré, la mayor parte de la gente que abre una aplicación no vuelve. Entonces, ahí tenemos que vender muy bien para qué sirve esta app y en qué te va a ayudar. Súper clave. Entonces, 7 de cada 10 son descubiertas directamente en el Google Play y en el App Store. Es súper alto. Por eso no podemos pasar por alto el ASO. Tenemos que trabajarlo desde el inicio, ¿vale? Desde incluso antes de que tengamos la app publicada. Vale, y queremos destacar, pero nos encontramos con este panorama. El panorama es que hay más de 4 millones, entre 4 y 5, dependiendo la fuente en la que lo consultes, entre 4 y 5 millones de apps a nivel mundial. Entonces decimos, ¿cómo destacamos entre tanta cantidad de aplicaciones? Objetivos del ASO, objetivos principales. Punto número 1, conseguir las descargas gratuitas, el mayor número. Y punto número 2, reducir los costes de adquisición de las campañas que tenemos de pago, si las tenemos. Y si no, podemos utilizar solo el ASO para conseguir descargas gratuitas, si no tenemos, por ejemplo, más presupuesto. Vale, entonces, conseguir descargas gratuitas. Vamos allá. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos 2 tipos de instalaciones, las que son orgánicas y las que son no orgánicas, ¿vale? Esto seguro que os suena de sobras. Las orgánicas son las que generamos dentro de los stores, dentro de Google Play y App Store.
Es decir, las descargas provienen de búsqueda por keywords del usuario. Es decir, si un usuario pone despertador, eso es una keyword. Despertador con música, eso es una keyword. Long tail, en este caso, o sea, más larga, pero esas son keywords que nosotros utilizamos para buscar en estos buscadores, como son Google Play y App Store. Si os fijáis, cuando nosotros vamos a la web y utilizamos SEO, nuestro buscador es Google. Cuando nosotros vamos a las apps, nuestros buscadores son Google Play y App Store, ¿vale? A nivel de orgánicas, ¿qué es lo que nos gustaría conseguir en una app? Pues aparecer en los destacados. No sé si os habéis fijado alguna vez, pero en tanto el Google Play como el App Store hay una sección de destacados, que te salen las apps del mes, las apps que ellos, tanto Google como Apple, han considerado relevantes, y ahí, pues obviamente, si consigues salir ahí, obtienes muchas más descargas, ¿vale? Y lo mismo con los top charts. Top de categoría. Categoría juegos. Si logras salir en las primeras posiciones, tendrás muchas más descargas. Las no orgánicas, ¿cuáles son? Las que nosotros generamos fuera de los stores, con enlaces traqueados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un canal de Facebook o tenemos una web y nosotros desde nuestra web estamos enviando tráfico para descargar la app, obviamente esto no es orgánico, ¿vale? Porque nosotros lo estamos generando. No viene del ASO, o sea, no viene causado por el buen trabajo que nosotros hagamos del ASO. Por eso aquí hay que diferenciar estas dos fuentes de descargas. Si hacemos campañas de pago, es decir, una campaña de user acquisition en Facebook Ads, en Instagram, Snapchat, etcétera, incluso en Google Ads, todo esto serían no orgánicas, ¿vale? Canales de pago, coste por instalación. ¿Qué es lo ideal? Y esta es la combinación mágica para sacarle todo el provecho al ASO, que es combinar el orgánico, o sea, nuestro trabajo de ASO, que tiene que ser mensual, o sea, iniciar antes de sacar la app y luego mensualmente lo vamos optimizando, como el SEO, y luego campañas de pago, ¿vale? Esto es lo más diferente al SEO, porque nosotros cuando trabajamos el SEO, por un lado trabajamos el SEO y por otro el SEM, pero entre ellos no impactan los resultados de uno en otro. Es decir, si yo hago una campaña de SEM, no voy a subir en SEO. Y aquí, sí. En el caso de las apps, la inversión en canales de pago tiene un impacto directo en el ASO, porque una de las cosas que miden tanto Google Play como App Store es la demanda de la app en un tiempo limitado. Y si consigues hacer muchas descargas en muy poco tiempo, ellos interpretan que la app es de mucho interés y, por lo tanto, automáticamente te posicionan más arriba. Esta slide es para que veáis cuál es el impacto de la parte de pago sobre el orgánico, ¿vale? En cada una de las barras, la parte superior, el blanco es el orgánico que vamos consiguiendo mes a mes, porque una vez estamos trabajando el ASO, nos llegan descargas mes a mes totalmente automáticas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aquí estamos, por ejemplo, a partir de agosto, estamos invirtiendo más en campañas de pago, vemos cómo sube también el tráfico orgánico que conseguimos. Por lo tanto, es un efecto multiplicador. Por eso digo que lo útil es combinarlos para exprimir más esta inversión que hacemos de campañas de pago. Mi experiencia. En mi experiencia, ¿qué funciona mejor? Yo obviamente trabajo con esta técnica que os acabo de decir, pero además le subo un punto extra, que es en función del producto y en función del cliente, antes de hacer las campañas, yo analizo cuál es el día de la semana que naturalmente estoy consiguiendo más descargas, ¿vale? Y esto, bueno, ya os avanzo que en general el día que descargamos más apps son los domingos. El domingo es el día clave. Y el segundo día es el sábado, porque es cuando tenemos más ocio y nos dedicamos a descargar más apps y a investigar un poquito más. Pero hay excepciones, ¿vale? Puede ser que en función del producto o del servicio haya otro día de la semana en el que conseguimos más descargas. Entonces, lo que yo suelo trabajar, lo que suelo hacer es concentrar justo en esos días
la mayor parte del presupuesto de campañas de pago. Y obviamente ya estoy trabajando el ASO y lo que hago entonces es multiplicar muchísimo más el efecto en esos 2 días, ¿vale? Concentrar más el presupuesto. Vale, dentro de los factores del ASO, del App Store Optimization, tenemos 2. Los que se llama On Metadata y Off Metadata. Aquí vemos todos los factores. Esto sería una especie de croquis del Google Play y del App Store, donde vemos cada uno de los elementos. Tenemos el App Title, o lo que es también el nombre de la app. Luego, un subtítulo. Si tenéis por ahí vuestro móvil, podéis abrir el Google Play o el App Store en función del móvil que tengáis y veis todos estos elementos. El subtítulo, la descripción. Ojo con las keywords. La parte de las keywords no son visibles. De hecho, es un campo que solo está en iOS y está oculto, ¿vale? Nos sirve para posicionar, pero es un campo oculto. Backlinks igual, eso va por detrás, links que podemos tener en nuestra app. Luego, reviews y ratings. Cada una de las valoraciones que tenemos. Updates, cuando ha sido la última vez que hemos actualizado la app. Esto influye, o sea, que sepáis que esto influye en las descargas, obviamente, porque si vemos que una app no se ha actualizado desde hace un año, pues tiene muchísimo menos interés para los usuarios. Downloads, o sea, las descargas, incluso la velocidad, ahora lo veremos. No influye solo en las descargas que generemos, sino la velocidad en la que generemos esas descargas. Lo rápido, lo concentrado, por eso el truco que os decía antes, de conseguir muchas descargas en muy poco tiempo y concentrar ahí la inversión, porque como nos están midiendo la velocity, o sea, la velocidad a la que nosotros generamos descargas, aquí también nos va a posicionar más arriba. Y luego todo lo que es App Performance y Usage Metrics. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Pues de la gente que se la descarga, ¿cuánta gente se la desinstala? Esto los stores también lo tienen en cuenta para subir o bajar posiciones, ¿vale? No les podemos ocultar ninguna información porque lo saben todo. Vale, factores ASO o metadata. Aquí os dejo como una imagen que es la ficha, en este caso Google Play, y donde se ve la información, ¿vale? Tenemos las novedades, luego tenemos aquí arriba la mini descripción corta. Lo que son ASO o metadata sería similar a SEO on page, ¿vale? Son los puntos que nosotros podemos controlar desde las consolas de desarrollador. O sea, cuando subimos la app y metemos toda esta información, es 100% controlable por nosotros, ¿vale? Normalmente esto no lo suele hacer el desarrollador, lo suele hacer alguien de marketing, a menos que sea solo una persona, pero es un tema más de venta y de imagen, ¿vale? Incidimos sobre ellos de forma directa. Y estos son el título, el nombre de la app, descripción, la categoría. Ojo con la categoría porque parece una tontería y ahí me ha salido rimado, pero no lo es porque en función de lo competida que esté la categoría, vamos a poder subir o bajar posiciones. Por lo tanto, yo esto siempre lo repito mucho tanto a mis clientes como a mis alumnos, antes de publicar una app en el store hay que hacer una parte estratégica de analizar ya no solo cómo le vamos a llamar con las keywords, empezar a trabajar el ASO, sino a nivel de categoría, ¿qué me es mejor? ¿Posicionarme en esta o en esta otra? ¿Dónde están más competidores? ¿Y dónde me va a resultar más sencillo subir posiciones? ¿Vale? Esto es clave, es estratégico. Nombre del desarrollador también influye, el icono de la app, las pantallas, o sea, cada uno de los pantallazos que tenemos, obviamente, aquí es donde la app nos entra por los ojos, es el escaparate. La previsualización, esto es el que se llama el video preview de la app, los vídeos que podemos ver ahí. El tamaño de la app también posiciona, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí siempre hay el típico balanceo entre marketing y desarrollo, que desarrollo no puede reducir más el peso de la aplicación y marketing o business siempre está apretando porque, entre otras cosas, sabemos que cuanto más peso, más abajo estamos en los stores. O sea, estas cosas influyen. O sea, que hay que intentar ajustar el peso al máximo. De hecho, y esto es un pro tip, Google Play no, pero App Store siempre sube el peso de la app. Es decir, cuando nosotros tenemos un paquetito de la app, lo que se llama un build, y lo subimos tanto en Google Play como en App Store, pesa X. El de Google Play más o menos se ajusta, pero el de App Store suman no sé cuántos megas más, por lo que hacen ellos que modifican el build. Entonces,
no nos creamos que el archivo que nosotros tenemos a la hora de publicar va a ser lo que va a pesar la app. Ya os digo que App Store lo sube y bastante, y no podemos hacer nada para bajarlo. Y el campo Keywords, que es súper importante en App Store, ¿vale? Ahí es donde vamos a poder poner una tras otra de las keywords más relevantes de nuestra app para salir en mucho más arriba, en las primeras posiciones. Estos serían un ejemplo de los pantallazos, ¿vale? ASO on metadata, ficha, dentro de la ficha de desarrollador. Tenemos 100% poder para modificarlo. Y por otro lado tendríamos el ASO of metadata, similar al SEO off page. No podemos controlarlos de forma directa, pero sí potenciarlos, o sea, sí podemos influir en ellos, y mucho, os lo digo por experiencia. Uno de los factores of metadata más relevantes y que más impacto tienen son las valoraciones. Aquí podéis ver cómo se escribe una reseña en App Store a la izquierda y cómo se escribe una reseña en Google Play a la derecha. Ya no solo las estrellas que nos den, sino incluso lo que escriban los usuarios, las keywords que haya en su respuesta, sirven para posicionar, ¿vale? Son súper relevantes. Y como ASO of metadata, ¿qué nos valoran? Como os decía, el número de descargas que consigamos y la velocidad de descargas, cuántas hayamos conseguido en cuánto tiempo. Si es en muy poco tiempo dirán, wow, esta app tiene mucho interés, si encima tiene buenas valoraciones, no se la desinstalan, etcétera, etcétera, el algoritmo hará que subamos. ¿Vale? Los ratings. Y esto, por ejemplo, los ratings, yo con varios de mis clientes hemos aplicado una estrategia para subir ratings y lo hemos conseguido con trabajo, pero haciéndole muchísimo caso a esta parte y hemos logrado subir en los stores y estar mucho mejor valoradas las apps solo con unos cuantos trucos. Y obviamente con los comentarios que les acompañan. ¿Cuál sería el proceso global? ¿Vale? A nivel de resumen, para que se os quede un poco el paso por paso en la cabeza. Sería, número 1, selección inicial de palabras clave. Ahora os diré con qué herramientas lo podemos hacer, porque obviamente esta selección de palabras clave no es igual para Google Play y App Store que para Google. Las keywords que a nosotros nos sirven para trabajar en el SEO no son las mismas que nos sirven para trabajar en Google Play y en App Store, en el ASO, ¿vale? Pueden servirnos como inicio. Para inspirarnos nos pueden servir, pero luego tendremos que utilizar una herramienta específica de ASO para poder pulirlas y saber en cuál nos vamos a focalizar. De todas esas que extraemos, decidimos cuál es nuestra palabra clave principal, en cuál nos vamos a centrar. Y muchas veces esta, cuando lo hacemos bien, la ponemos incluso en el título de la app, en el nombre. Punto 3 ya serían crear los textos clave, ¿vale? Todo el título, subtítulo, descripción breve, descripción larga, todos estos textos que tenemos que subir a los stores, habría que crearlos. Y tienen mucha importancia, por lo tanto no los puede hacer cualquier persona, tendría que hacerlos alguien que controle un poco de ASO y que sepa meter densidad de palabras clave y estudiar todos estos factores. ¿Vale? Tenemos las dos descripciones y los vídeos e imágenes, súper importantes. Obviamente también el icono. El icono es relevante. Parece que no, pero el icono es relevante. De hecho, muchas veces se hace un A/B testing, un test A/B, para saber si solo con un cambio de icono se consiguen más descargas. Y los resultados son representativos, es decir, influye el icono, aunque parezca que no. Sobre todo en el target millennial y los más jóvenes todavía. Vale, estas son las herramientas que os comentaba para hacer este análisis ASO. Si queremos saber cuáles podrían ser nuestras keywords, partiendo o no de un análisis SEO inicial, tengamos o no unas keywords iniciales, con estas herramientas, yo, por ejemplo, suelo utilizar a nivel diario, o sea, diariamente utilizo Mobile Action y The Tool. O sea, estas dos os las recomiendo 100% porque son muy intuitivas, están bien de precio y, desde luego, te ayudan muchísimo, porque sin una herramienta como estas no es factible trabajar el ASO. Otra forma de captar usuarios, otras dos formas. La primera teníamos el ASO, pero hay más y bastante fáciles de implementar. Una sería el App Indexing. No sé si os suena, si os ha salido por algún sitio, pero ¿qué significa el App Indexing?
El app indexing significa indexar nuestra app, igual que indexamos una web para que aparezca en Google. Indexamos todo el contenido relevante de nuestra app, para que aparezca en Google. Ahora estamos hablando de Google, ¿vale? Para no equivocarnos. Caso de Airbnb. Aquí cuando buscamos New York Vacation Rentals, nos está referenciando a la app. Segundo ejemplo. Te dice Airbnb install. Entonces, cuando le clicamos aquí, automáticamente nos abre la app. ¿Vale? Que esto es lo que se llama el deep link. Un link profundo a una sección específica de la app. No nos lleva a la home. ¿Vale? Por eso se llama deep link. Nos lleva a una sección específica. Pero para posibilitar esto, tenemos que indexar nuestra app en Google. Y esto es sencillo. ¿Vale? Hay unos steps que nos da Google para seguirlos y simplemente pues a nivel de desarrollo se tienen que hacer unos cuantos pasos y se puede implementar, pero es sencillo. Otra sería el Smart App Banner, que de hecho aquí cuando yo estaba trabajando en Vueling implementamos este de aquí arriba. Más fácil y rápido con nuestra app gratuita. Esto es dentro de la web, cuando se accede vía mobile, cuando accedes en el móvil, directamente te estamos redirigiendo a nuestra app. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que use la app y no la web? Porque en nuestra app, gracias a las notificaciones push, etcétera, etcétera, tenemos muchas más posibilidades de retenerlos. ¿Vale? Y por eso, caso de la derecha, por ejemplo, LinkedIn, también lo hace. Cuando estamos en móvil, le dirigimos a la app. También porque la UX, la User Experience en app, normalmente es mejor que en web. O debería ser mejor. ¿Vale? Entonces, ya tenemos 3 técnicas para captar usuarios y bastante fáciles de implementar. Pero, como os decía, no es solo captar, sino que es retener. Retener, retener, retener. ¿Por qué? ¿Y por qué nos preocupa tanto esto? Porque esto es el mayor reto del app marketing, la retención. Esta es la métrica que a mí siempre me hace llorar. Solo un 5% de los usuarios abre una app después de un mes. O sea, fijaos lo grave que es. Y por eso es tan complicado retenerlos. Nos obliga a hacer un trabajo estratégico muy importante y muy profundo. Porque tenemos que darle lo que quiere para que estos usuarios se queden y vuelvan a la app. ¿Vale? Hace años el foco estaba puesto en las descargas, por ejemplo. Adquisición de usuarios, descargas, pero ahora ya no. Ahora, si tenéis una startup y vais a una ronda de inversión, tengo varios clientes que están en ese caso, no te van a preguntar por downloads, te van a preguntar por tasa de retención. Aquí está la clave. Usuarios activos. Monthly Active Users o Daily Active Users. Esa es la métrica clave que os van a pedir para invertir o no invertir. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que crear una relación con nuestros clientes, fidelizarlo. Es decir, vale, sí, suena muy fácil, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo sé qué quieren los usuarios en mi app? ¿Cómo lo sé? Por un lado, podemos saberlo muy fácilmente gracias a las analíticas. Si metimos Firebase o Google Analytics en la app, analizamos qué secciones le gustan más, en qué dedica más tiempo y ahí está el gancho. Eso es lo que viene a buscar. Sabiendo lo que viene a buscar, tenemos que ponérselo eso al inicio, fácil y poder ofrecérselo a menudo, ¿vale? Focalizamos en las funcionalidades claves para el usuario. Si no tenemos mucha información relevante en las analíticas, cosa que dudo, pero si lo queremos, por ejemplo, complementar, siempre podemos hacer incluso pequeñas surveys, no me sale la palabra en castellano, encuestas, y preguntarles directamente un feedback más cualitativo, ¿vale? ¿Qué es lo que te gustaría, qué no, etcétera, etcétera? Y con esto construimos y focalizamos nuestra app a estos puntos. Si os fijáis, la mayoría de las apps hacen una cosa muy bien, ¿vale? No queramos meter 50 funcionalidades en una app porque al final mareamos al usuario y perdemos fuerza. Y las notificaciones aquí son una de las principales formas de retención. Para mí son un diamante en bruto, ¿vale? Funcionan muy bien, obviamente, si las sabemos usar y las usamos con mucha cabeza. Fijaos en la frase esta, venderle a un cliente nuevo es 6 veces más caro que a un cliente fidelizado. ¿Vale? Esto también nos apoya, de nuevo, la importancia de la retención.
¿Y cuáles son las razones de desinstalación de las apps? O sea, veíamos que solo un 5% vuelven al cabo de un mes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se las desinstalan? ¿Por qué no lo retenemos? Punto número 1, porque enviamos demasiadas notificaciones push. Yo no recomiendo normalmente más de 2 a la semana y que sean súper relevantes. Siempre nos tenemos que plantear nosotros como marketers, como responsable de business, si esto es súper importante para nuestro cliente, si cumple ese foco que nosotros sabemos. Hacer grupos de segmentación y dar posibilidad siempre de desactivarlas fácilmente, porque si no, se borran la app directamente. Otro, falta de relevancia. Nuestra app debe ser relevante, lo que os comentaba. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué viene a buscar a nuestra app? ¿Qué le gustaría tener? Esta información la tenemos que saber, ¿vale? Es súper importante. Información desactualizada. Si la información no está actualizada en nuestra app y nuestra app no la vamos subiendo a los stores cada mes y medio, 2 meses, 3 meses, el usuario ve que hace 6 meses que no se actualiza, pierde poder, ¿vale? Por lo tanto, no se la van a descargar. Una recomendación para hacer esto más sencillo, que yo siempre doy, si es posible, utilizar el mismo CMS que la web. Si app y web beben del mismo CMS, es muchísimo más fácil tener la app también actualizada, ¿vale? Porque no multiplicamos los esfuerzos. Y reitero sobre este punto, pocas actualizaciones. Por un lado es actualización de contenido y por otro, si tenemos errores, lo que se llaman bugs en el mundo mobile, tenemos que subirlos y arreglarlos lo más rápido posible. ¿Vale? Tenemos que aplicar los updates, las actualizaciones de sistema operativo 2 veces al año. Es decir, Google y Apple no nos dejan descansar a la gente de mobile, entonces cada 6 meses sacan actualizaciones de sistema operativo y esto obliga a las aplicaciones a actualizarse, revisar que todo funciona y cambiar aquellos elementos que puedan no estar funcionando correctamente con la nueva versión o el nuevo móvil que ha salido al mercado. ¿Vale? Por lo tanto, lo ideal que yo recomiendo, nueva versión cada 2-3 meses, si tenemos presupuesto. Y luego, trato especial por tener app. Esto, por ejemplo, un buen caso es Privalia. Privalia siempre te da una preventa en mobile, es decir, si tienes la app, tú puedes acceder antes que nadie a productos y poder comprarlos a través del móvil, solo de la aplicación. Entonces ya le estás dando un valor extra para que tengan tu app. Esto es muy buena estrategia. Se enteran antes de la información, etcétera. O, por ejemplo, le ofreces el check-in online, como puede ser la app de Vueling, con el QR, para que pase más rápido. Solo en app. ¿Vale? Entonces, hasta aquí tendríamos toda la parte, voy ya cerrando, que voy justita de tiempo, 2 minutos. Tenemos las formas de captación, que hemos visto 3, y formas de retención, trucos de retención. Y aquí lo que os voy a dejar son 3 bonus extra, ¿vale? Si os ha interesado este tema y queréis profundizar todavía más, porque al final esto es una sesión, un webinar cortito y muy concentrado, pero si queréis ir un paso más allá, os voy a dejar 3 artículos que he escrito para que podáis leeroslos y aprendáis un poquito más, ¿vale? Son sobre ASO. Aquí os dejo el primero, hacks de eficiencia ASO, mi experiencia después de ayudar a más de 50 apps. Esto es entrando en el ASO, pero ya a nivel de detalle, ¿vale? Para profundizar un poco más. Esto está en mi blog, pero hay otros que he escrito en blogs y páginas de otras personas. Aquí, herramientas ASO. Si me preguntáis, ¿qué herramientas? Os he recomendado 2, Mobile Action y The Tool, pero aquí os digo paso por paso cuáles son los pros y cons de cada una, ¿vale? Los puntos fuertes y los débiles de cada una de ellas. Y una más, cómo elegir las palabras clave para tu app. Si empezáis en ese punto y no sabéis, estáis un poco perdidos, ¿vale? ¿Y cómo empiezo? Pues este artículo también os puede ayudar. ¿Vale? Y nada, y ahora que ya me he comido el tiempo, si queréis damos paso a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Pues abrimos las preguntas. Cuando queráis, ya sabéis, a través del micro o a través del chat. No oigo, creo que alguien se ha puesto sin micro, pero... Oigo algo raro.
Papá, las raquetas también son más trampas. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algún punto que queráis que alargue un poquito más, que profundice? Estaba pensando si en el futuro la interacción con el ordenador y el móvil va a ser un poco también por voz. No sé qué implicaciones puede tener eso a nivel general, ¿no? Sí, pues seguramente toda esta parte del ASO, por ejemplo, ahora que trabajamos las keywords que son en texto, seguramente también lo trabajemos a nivel de keywords de voz, porque digamos directamente apps, como la que decía antes, apps de despertador, pues digamos esto y automáticamente nos descargue todas las apps, o sea, nos las muestre, perdón, y seguramente si se une incluso esto con Google, lo que yo comentaba del app indexing, pues esto también tendremos que tener en cuenta cómo Google está trabajando la búsqueda por voz e integrarlo también para la parte de las apps. Pero sin duda, lo que son keywords, trabajaremos keywords sean en texto o sean vocales, digamos, orales. Igual que para llamar, ¿no? Cuando llamamos decimos, llama a mamá. Eso al final sería una keyword. Aquí Augusto en el chat nos pone una pregunta. A ver. Porque Augusto creo que es que... Hybrid o native apps para sitios intensos en contenido. Vale, o sea, es una buena pregunta, de hecho me la hacen bastante a menudo. Claro, la parte de las nativas es interesante, ya sabes que las nativas son las más caras, entonces la parte de las nativas es interesante sobre todo cuando tenemos funcionalidades un poco complejas. Si es algo tipo contenido, como puede ser un periódico, me invento, en este caso sí que podríamos utilizar las Progressive Web Apps. Pero, y aquí abro un pero muy grande, porque las Progressive Web Apps a día de hoy se venden como la panacea de las apps, o sea, todas deberían ser Progressive, según mucha gente, pero tienen para mí un inconveniente muy grande las Progressive Web Apps, que son la parte de las notificaciones push. Progressive Web Apps están programadas con Angular de Google y por lo tanto ya sabes que Google y Apple no se llevan muy bien, entonces todo lo que son las notificaciones push en Apple no lo permiten. Entonces, si antes estaba diciendo que la parte de la retención es súper importante y por lo tanto las notificaciones push, si parte de nuestro target no lo vamos a impactar con las push, pues se nos queda en esa pata un poco cojo. Entonces ahí habría que revisar muy bien la estrategia de la app para ver si tiene sentido o no. Yo en este caso con mis clientes, cuando me plantean este tipo de cuestiones, analizamos un poco no solo el presupuesto, sino a dónde queremos llegar a nivel estratégico para saber si en 2 años no tiene sentido estar con Progressive y tendremos que hacer una nativa. Entonces, si es así, directamente tiramos de nativa al inicio. Y si no es así, y podemos prescindir un poco de las notificaciones, apoyarnos con web, o sea, con email marketing, etcétera, sí que tendría sentido las Progressive. ¿Vale? Y las híbridas más o menos siguen lo mismo que las Progressive Web Apps, pero están también en los stores, o sea, se publican en el Google Play y en el App Store. A nivel de cara o barata, tendríamos primero las web apps, las Progressive Web Apps, que no son apps, son webs, ¿vale? La palabra app siempre la tiene solamente porque a nivel de diseño se parece a una app, pero es una web. Luego tendríamos las híbridas y luego tendríamos las nativas. Esto a nivel de barato, caro, digamos, de más barato a más caro y de menos a más funcionalidad y más integración con el sistema operativo, con funcionalidades del sistema operativo. No sé si he respondido a tu pregunta. Si me puedes confirmar por el chat o si te ha quedado alguna duda. Vale, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Si no, iremos cerrando el webinar. Yo tenía una pregunta en relación a... ¿Se me escucha bien? Sí, sí, Alex. Perfecto. Tenía una pregunta en relación un poco al cóctel SEO, on-page, off-page, tengo bueno todo por aquí, como le has llamado.
poco, digamos... On metadata, off metadata, ¿no? Exactamente, eso es. On metadata, off metadata. Si hay también alguna estimación del peso que tiene cada uno de los elementos, ¿no? Porque me parece también, como sucede también en el SEO, que algunos de ellos pueden tener un peso diferencial mayor que otros porque los on-page, digamos, todo el mundo los puede hacer con un buen análisis, lo cual ya es mucho suponer, ¿no? Pero todo el mundo que se proponga hacerlo correctamente o tenga las herramientas para desarrollar el estudio pertinente puede hacerlo. Hay unos cuantos que son diferenciales, ¿no? Uno es los comentarios y el otro es los del backlink, ¿no? No sé si hay algún tipo de peso aquí. Sí, de hecho, mira, me vuelvo ahí para que los tengamos todos en pantalla. Te refieres a los off metadata, ¿verdad? O todos en general. O sea, por ejemplo, si quieres te los digo todos y así ya te queda un poco la visión de los on y los off a nivel de pesos. En ASO on metadata, el que tiene más peso es el nombre de la app, ¿vale? El nombre de la app ahí yo siempre recomiendo meter la keyword principal, básico, porque en eso, o sea, ahí nos sube muchísimo. Y para profundizar en esto, en el artículo que os dejé de cómo elegir las keywords de la app, ahí os digo exactamente otras variables que no están aquí identificadas, pero que también hay a un nivel extra de profundización, que también tienen bastante peso, ¿vale? Como pueden ser el nombre del desarrollador, que aquí está tocado por encima, pero es relevante y una vez publicamos la app ya no lo podemos tocar. El icono también es muy importante y yo diría título, icono, pantallas de la app y vídeo. Esos serían los que más importancia tienen, ¿vale? En App Store también las keywords, pero esto a nivel de peso es lo principal. Ahora, como tú decías, es como el SEO on page. Esto todo lo tienes que trabajar y luego si te vas al off... Ay, no, me lo he pasado. Si te vas al off, que está aquí, los ratings yo lo he notado mucho, o sea, de mejorar ratings, o sea, conseguir mejorar las valoraciones de la aplicación y salir mucho más arriba. Por ejemplo, lo que os comentaba antes de los top charts, no logra aparecer en top chart, o sea, destacado de categoría una app que no esté por encima de un 4, 4,2. O sea, fíjate si son relevantes, que si no llegas ahí, directamente no vas a salir nunca. Entonces, la parte de los ratings yo siempre la pongo como top de conseguir muy buenas valoraciones, contestar muy rápido y bien, etcétera, etcétera. Pero para mí este es súper clave. No sé si te he respondido a la pregunta o te queda alguna duda más. No, perfecto, muchas gracias. De nada. Pues muchas gracias, Noelia. Como siempre ha sido un placer escucharte. Gracias a ti. Y a vosotros por estar aquí. Y pues muy bien, cerramos ya este último webinar del máster y seguimos en contacto en el aula virtual. Para cualquier cosa ya lo sabéis. Genial, chicos. Pues gracias por estar aquí y nada, que paséis muy buen verano todos. Una última pregunta de ¿Ah, sí? Augusto A ver. sobre la inversión promedio de una campaña. A ver, venga, que le echo un ojo. ¿Cuál es la inversión promedio de una campaña de marketing de apps, incluyendo ASO, SEM para apps? ¿Cuánto tiempo se estima de recuperación de la inversión en promedio? Vale, aquí, como siempre, habría muchas variables, porque una cosa es que tengas un e-commerce, o sea, e-commerce en móvil, o no. Claro, yo tengo clientes, por ejemplo, que no venden en móvil, por lo tanto, la recuperación de la inversión se tiene que calcular de otra forma, ¿sabes? A veces es retención y a partir de la retención es como mucho más largo esta recuperación de la inversión. Pero de media, o sea, también te digo, hay gente que conozco que empieza con 100 euros y va subiendo. Yo creo que una campaña con un poco de cara y ojos a nivel de paid debería estar entre los 500, pero depende muchísimo de tu inversión. O sea, si eres una startup, quizás no tienes 500 euros. Entonces, ya tienes que recurrir un poco a App Growth Hacking. Elementos de Growth Hacking que te permitan crecer un poco al inicio sin tener que invertir tanto. ASO. A nivel de ASO, la inversión es simplemente la de la plataforma y las horas que tú le eches o el experto que contrates para que haga eso, ¿vale? Pero no hay que pagar extra. Plataforma y persona que te lo trabaje bien. A nivel de SEM para apps, es el mismo coste. Al final, SEM para apps, entiendo que dices SEM, porque el resto es
Paid marketing igual, es marketing de apps, pagamos para conseguir descargas dentro del Google Play y del App Store, ¿vale? Esto es lo mismo que el primer punto que te explicaba, paid marketing, o sea, campañas de pago. Yo como mínimo, dependiendo del presupuesto que tengas, pero de 500 para arriba está muy bien y se pueden conseguir muy buenas cosas. Si lo apoyamos con ASO, mejor. Si tienes menos, pues hay que ir poco a poco aprendiendo y exprimiéndolo al máximo. ¿Te he respondido? ¿Sí? Vale, genial. Muy bien, pues ahora sí. Venga, muchas Muy bien. gracias. Adiós a Venga, todos. chicos. Feliz verano. Chao, chao. Igualmente. Adiós.